Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablar de jueces chismosos, víctimas por defecto y más ataques a la presunción de inocencia, así a cholón. Este es un vídeo de esos que hago diciendo que voy a hacer un vídeo de emergencia hablando sobre este caso y luego al final acabo haciendo un vídeo de 25 minutos o de 20 minutos, no sé de cuánto me saldrá. Pero es que mientras preparaba el vídeo sobre Brett Kavanaugh, pues ha aparecido este caso que no he podido dejar pasar por alto. Y bueno, pues resulta que el pasado 4 de octubre los medios de comunicación se hacían eco sobre la siguiente noticia. El Poder Judicial investiga a un juez que llamó bicho e hija puta a una víctima de maltrato. Y la noticia hacía referencia a cómo la modelo María San Juan había presentado una queja contra el magistrado por imparcialidad y animadversión hacia ella. El juez en cuestión instruía el procedimiento civil y penal derivado de las denuncias que la modelo le había interpuesto a su exmarido, el empresario Francisco Javier Martínez Derquí, por malos tratos psicológicos, amenazas y coacciones. Es un poco como diría una amiga mía, el pack básico. Aquí os voy a dejar el vídeo en el que aparece el juez con la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia hablando sobre el caso de María San Juan en cuestión. Era como bastante mayor. Desde que ha dejado el bicho, otro lo ha rejuvenecido además. Círculo. Mira ahora que he hecho todo del 80 del código civil. Dijo que se va a la María San Juan cuando ya que el lunes tiene que darle los niños al padre. Otro ingreso, además voy a poner el auto, que además que está en este periodo, además estado de salud de la madre. Mira, que lo iba a decir en el informe, pero digo, no voy a hacer saborero, que no sabe. Es que temporalmente me estaba... Tú lo vas a... Claro que se encuentra... Que le da muy bien que estos primeros que ya van a descansar de los... Pues es que se apuntó, hasta el estado de... La madre. La madre está por la noche en el Sálvame. Los jueces de violencia que le han quitado a mi niña. Pero sí que se ha... No sé esto yo si no está un poco preparado, ¿eh? Todo ello. Todo. Todo. De ella. De ella. Queda un Todo papel. preparado. Sí. Bueno, en el vídeo vemos básicamente cómo el magistrado habla con sus compañeros de forma distendida sobre el caso al que están atendiendo. Dice cosas como que el exmarido parece que ha rejuvenecido desde que dejó a la mujer en cuestión, a la que cataloga como mal bicho. También le habla de la cara que se le va a quedar cuando se entere de que le tiene que entregar a los niños a su exmarido. Es interesante apuntar que tanto la fiscal como la letrada parecen de acuerdo con el juez sobre la dirección que está tomando la charla. Es decir, el juez no está hablándole al viento, las otras dos mujeres que le acompañan están con él en la conversación. De hecho, es una de ellas la que sugiere que está todo preparado, a lo que el juez contesta por parte de ella, como diciendo está todo preparado por parte de María San Juan. Y sus compañeras asienten, a lo que el juez reacciona diciendo aquello de menuda hija de puta. A raíz de la controversia, el juez Martínez Derquí ha afirmado que la charla es una conversación privada grabada indebidamente y ha añadido: se trata de una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional que se produce en un espacio cerrado. Y la realidad es que aquello realmente no era más que una charla entre colegas de profesión sobre un caso en el que todos parecían estar de acuerdo y que se acababa de dar. Entiendo que en un contexto de confianza y distensión entre colegas de profesión este tipo de diálogos es habitual, aunque muchas veces, visto desde fuera, estos puedan parecer como algo chocantes, como es este caso desde luego. Es algo innegable la imagen absolutamente terrible que da un juez volcando opiniones personales sobre la parte de uno de los casos que está instruyendo con los calificativos de mal bicho o hija de puta. Y si esto queda grabado en vídeo y esas imágenes acaban filtrándose, apaga y vámonos. La denunciante les ha recusado por falta de imparcialidad y enemistad manifiesta, lo que la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia han aceptado y han dejado el caso, mientras que el juez ha presentado un escrito y será la Audiencia Provincial de Madrid la que decidirá si lo aparta o no del mismo. Y me parece normal que en cualquier caso se aparte al juez para evitar males mayores. Y me parece también absolutamente normal que María San Juan lo intente utilizar a su favor, solo faltaría. Pero más allá de esto, me parece que la cuestión no debería tener mayor recorrido. Sin embargo, el caso ha trascendido a la prensa y medios de comunicación y desde El País, El Mundo, El Confidencial o El Español se han hecho eco de la noticia. El Consejo General del Poder Judicial incoó diligencias informativas contra el magistrado después de la queja de María San Juan, cuya defensa acusa al juez de prevaricar. Prevaricar, apaga y vámonos. La prevaricación se daría cuando un juez da una sentencia injusta a sabiendas de que ésta lo sea. En este caso, el juez habría resuelto en contra de María San Juan, y como todo el mundo que conociese el caso tendría una opinión personal sobre ella que compartió con sus colegas de forma más o menos afortunada, con la desgracia de que fue grabado con una cámara de vídeo. Pero nada indica que el juez actuase contra ella por sus propios prejuicios, sino más bien a que estos prejuicios fueron adquiridos por el juez una vez el caso ya estaba listo para sentencia. Resumiendo, el juez contaba con un contexto para valorar a la denunciante que todo el mundo desconoce y que los medios están ignorando deliberadamente. En Antena 3 decían con sus dos cojones toreros: un juez llama bicho hija de puta a una víctima de violencia de género. En la SER, que fue la que sacó la noticia, decían sin ningún tipo de vergüenza que un juez se mofa y llama bicho hija de puta
a una víctima de violencia machista. A esta señora los medios ya le han puesto la etiqueta de víctima de violencia machista sin que tenga una sola resolución judicial que así lo acredite. O sea, la narrativa colectiva de los medios de comunicación es clara: esta señora es una víctima de violencia machista y no hay vuelta de hoja. Y se basan en unos informes médicos que recogen que la víctima sufre maltrato psicológico desde 2016 y que habría estado en urgencias por un cuadro de ansiedad al saber que la audiencia provincial habría levantado la orden de alejamiento cautelar que tenían contra el exmarido. Y qué decir tiene que en urgencias el protocolo contra la violencia de género se activa con un chasqueo de dedos, vamos, en el momento en el que la víctima lo dice. Los médicos y enfermeros no tienden a pillarse los dedos con estos temas, vamos. Además, en la noticia que sacó en exclusiva la SER, para darle un toque más alarmante al asunto, decían lo siguiente: la víctima estuvo 15 horas en las urgencias de La Princesa hasta donde fue trasladada por el SAMUR. Hasta 7 profesionales sanitarios la atendieron, pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se le había concedido a la jueza del número 3 de violencia de género, María García Parera, tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo. Una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema de Biogen en esta situación. Es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. Bien, la SER estaría confundiendo la declaración de riesgo extremo que realizaría la policía en una fase inicial con la resolución judicial que se adopta después de escuchar a denunciante y denunciado y que implica medidas de seguimiento policial extraordinarias y que efectivamente sí son una minoría. Y hay una pequeña diferencia. La primera es una valoración que se da a través de una batería de preguntas que hace un agente de campo normal y corriente y a la que la denunciante responde con un sí o con un no. Y aquí podéis ver un ejemplo y a poco que se sepa algo de psicología se puede entender que esta es una muy buena manera, ¿no?, de conducir al denunciante. Esta valoración, por lo tanto, no es algo complicadísimo de obtener, o sea, basta con contestar correctamente las preguntas tipo test que te hace la gente. ¿Te sientes amenazada? Sí, no. La segunda, las medidas de seguimiento policial, son unas medidas extraordinarias que conllevan un seguimiento a las 24 horas a través de un localizador y que se dan en muy pocas ocasiones. Esta sí, no tiene nada que ver con la orden de alejamiento cautelar que dispuso la jueza y que luego revocaría la audiencia provincial por supuestos delitos de amenazas y coacciones. Ya está, o sea, no le busquéis 3 pies al gato. Estaría bien que la SER rectificase esta parte, porque lo peor de todo, como ya apuntaba antes, es que los que más y mejor conocen los detalles de este caso serían personas como el juez, la fiscal o la letrada de la administración, que estaban ahí y se han tragado el caso entero, y todos ellos estaban haciendo chascarrillos en la misma dirección, pero debe ser porque los 3 odian a las mujeres. Y vamos a ver, el hecho de que estuviesen haciendo chascarrillos en la misma dirección, o sea, esto en principio no implicaría nada, más allá de la opinión subjetiva que tengan estas 3 personas. Pero el juicio paralelo de los medios que ya han señalado a la modelo como víctima por defecto y a él, consecuentemente, como verdugo, siendo ajenos a los detalles del caso, me parece algo grotesco y osado a partes iguales. Mucho más que las valoraciones subjetivas y opiniones que los juristas involucrados estaban emitiendo en un contexto que ellos entendían como privado. A raíz de todo esto, el equipo jurídico de Josué Reizábal enviaba el siguiente comunicado. En Madrid, a 4 de octubre de 2018, don Josué Reizábal jamás ha maltratado ni psicológica ni físicamente a la señora San Juan. La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado ya en 2 ocasiones sobre esta cuestión. Por una parte, archivando una primera denuncia y denegando las medidas cautelares que exigía la señora San Juan, y por otra parte, anulando las medidas cautelares que erróneamente habían dictado el juzgado de violencia en una segunda denuncia. La señora San Juan no es una víctima de violencia de género. Por su parte, Reizábal declaraba que todo tenía un fuerte trasfondo económico y que María San Juan le habría pedido 1 millón de euros por no ir a la prensa y no airear el divorcio. Y bueno, el caso es que el divorcio en cuestión se ha aireado y se ha aireado de lo lindo, y desconozco, como todo el puto mundo, la situación de estos 2 individuos. O sea, no lo sé, no tengo ningún tipo de certeza ni seguridad sobre lo que ha pasado entre ellos. Y mi opinión respecto al caso es absolutamente superficial y no es suficiente para formar un juicio de carácter absoluto al respecto. Sin embargo, vemos cómo a partir de la información filtrada, pues ya se está empezando a instrumentalizar el caso por parte de algunas asociaciones y medios. María Soleta, por ejemplo, presidenta de la Fundación Mujeres, pedía que se tomasen medidas. Esto es algo más que una conversación privada y deja en evidencia sobre qué tipo de opiniones se sustentan los valores judiciales. Más allá de lo grabado, se ve en el caso cómo no se le ocurre retirar las visitas del padre pese a que la víctima está en riesgo. Esta gente estima que ellos, que conocen el caso de forma superficial, pues tienen una interpretación de cuáles serían las medidas que se deberían tomar mejor que el mismo juez que se conoce el caso de pe a pa. Asimismo, esta gente ve un riesgo objetivo donde la audiencia provincial no lo ha visto en 2 ocasiones. Esta gente son los que interpretan que todos los jueces deberían emitir de forma totalista y por defecto órdenes de alejamiento a todas aquellas personas que lo demandasen a una falta de cualquier tipo de prueba objetiva que así lo justifique. Y desde algunos medios cómplices como El Diario se pone en la diana a los
jueces que, según ellos, pues no siguen los dogmas canónicos que habría que seguir en este tipo de casos. Estos son los juzgados que casi siempre deniegan órdenes de protección por violencia machista, que es una buena forma de señalar a jueces y poner en entredicho o coaccionar al Poder Judicial. Ignacio Escolar approve. Y yo entiendo lo que dicen, pero aquello de mejor prevenir que curar está muy bien, siempre que no se pase por encima de los derechos fundamentales del procesado. Por otro lado, la Asociación de Mujeres Juristas CEMIS señalaba por su parte que los operadores jurídicos estaban permanentemente cuestionando al testimonio de la víctima. La organización considera que el Consejo General del Poder Judicial tiene responsabilidad en los asesinatos machistas por ese cuestionamiento, según señalan en un comunicado, y pide que el órgano de gobierno judicial establezca criterios para fijar el perfil de los titulares de los juzgados especializados, siendo imprescindible que ese perfil esté libre de prejuicios de género, porque cuestionar testimonios que irremediablemente señalan a una tercera persona como culpable de un delito y que pueden llegar a conllevar penas de cárcel es algo la hostia de molesto, y es algo con lo que hay que terminar pues lo antes posible, porque los testimonios de las víctimas por defecto son inapelables y punto pelota, y la jerga esta sobre los jueces libres de prejuicios de género o el rollito de que las valoraciones jurídicas se sustentan en opiniones machistas, pues va un poco de la mano sobre el prejuicio en general que tiene esta gente alrededor de que a las mujeres no se le cree lo suficiente en los juzgados, sobre todo cuando su testimonio es la única prueba de cargo para enchufarle una pena de cárcel a un tercero. Y claro, pues cada vez son más las voces que disimulando o sin disimular ya van inoculando la idea de que a lo mejor, ¿no?, la presunción de inocencia, pues no sé, chico, a lo mejor no es para tanto, ¿no? Y habría que darle una vuelta a ese concepto, que se ha pasado de moda. Por ejemplo, en un artículo de S Moda, la revista femenina del País, decían lo siguiente: en un año de #MeToo hemos visto que existe un nuevo vocabulario. Se han tomado medidas en las empresas y hay menos miedo a hablar. Pero aún nos quedan muchas asignaturas pendientes como la presunción de inocencia o el Weinstein español. La presunción de inocencia se convierte así para esta gente en un asunto pendiente, como si pudiese haber algún debate posible sobre el principio de derecho que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que por cierto es uno de los pilares básicos de un Estado de Derecho con garantías. Es que no hay debate alrededor de esto, colegas, es que no hay debate ninguno. Si perdemos esto, perdemos el Estado de Derecho, ya está. O sea, no hay una vuelta de hoja. Luego el artículo matizaba un poco más. Presunción de inocencia. Los detractores del movimiento creen que los principios fundamentales de la ley nunca han sido tan malentendidos. Eso denuncia Peggy Sastre, la filósofa francesa que fue una de las firmantes y redactoras de la famosa Tribuna Francesa. Según Sastre, proteger la presunción de inocencia y pensar que una alegación no es lo mismo que una condena no significa bailar el agua a los atacantes ni justificar la llamada cultura de la violación. Significa proteger a los individuos de lo arbitrario. La profesora y autora de libros como La dominación masculina no existe, que sin embargo se considera feminista. O sea, está loca, ¿no?, que defiende la presunción de inocencia y que luego escribe libros como que la dominación masculina no existe. Y luego dice la tía que es feminista. Feminista dice la tía que es. Menuda cara dura tiene. Cita al revolucionario Danton, que dijo poco antes de que le enviaran a la guillotina: tenemos que ser despiadados para evitar que el pueblo sea terrible ante una causa que le parece tan buena que lleva a cegar la razón y a nuevos desastres. Cuánta jodida razón tenía Danton y qué visionario era el tío, porque es exactamente lo que nos está pasando con el pánico social alrededor de la violencia contra las mujeres. Y después de esto, claro, el artículo de S Moda del País apuntaba lo siguiente: ¿cómo se conjuga esa precaución lógica con la necesidad de creer a la víctima y el hecho innegable y demostrado de que todavía la inmensa mayoría de los ataques siguen sin reportarse a las autoridades? Es algo que no parece que vaya a resolverse en el próximo año ni en la próxima década. De nuevo, el estatus injustificado de víctima que se confunde con el de denunciante. Pero claro, creer al denunciante pues no suena tan bien como creer a la víctima, porque la víctima es víctima y no puede ser ni culpable ni responsable de absolutamente nada. La víctima es ese héroe contemporáneo que ya lo es simplemente por el hecho de denunciar y sobre el que hay una necesidad de creer. Decía el Gran Wyoming en el intermedio en toda su hora punta y a raíz del caso de María San Juan y la filtración de los comentarios del juez lo siguiente: ¿un juez experto en violencia machista ha llamado bicho a la víctima? En violencia no sé, pero en machismo tiene un máster. Y él sí que no se perdió una clase. Víctimas, 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 víctimas y más víctimas, y jueces machistas, muy machistas y mucho machistas, por tener una opinión sobre lo que ellos llaman víctimas sin serlo. Y en la tele pues sale a echar leña al fuego, y el Gran Wyoming, después de hacer un repaso sobre las 38 mujeres asesinadas por sus parejas en 2018, afirmaba en tono solemne y mirando a cámara lo siguiente: es necesario que toda la sociedad se conciencie de la importancia de creer a la víctima, y que cualquier ataque o puesta en cuestión de su testimonio es intolerable. Y no, Gran Wyoming, no podemos creer a la víctima por defecto, porque eso significaría que el acusado es culpable por defecto también. Por desgracia, la presunción de inocencia y creer a las presuntas víctimas por defecto no es algo compatible. Y ya sé que es una putada, o sea, ya sé que el sistema no es perfecto, ya sé que hay personas a las que les falla el sistema.
O sea, sé que hay casos de mujeres que denuncian y que no pueden demostrar lo que están denunciando y que su potencial agresor queda libre y en ocasiones hasta les acaban matando y es una puta tragedia. Pero no hay una puta solución mágica en la que chasqueemos los dedos así, pum, y todo arreglado. No la hay. Y la solución a esto nunca, nunca, nunca puede ser dinamitar uno de los pilares básicos en que se sustenta cualquier sistema con garantías del mundo. Y nos estamos jugando mucho aquí, nos estamos jugando vivir en un estado de derecho o no vivir en un estado de derecho donde puedes ir a la cárcel de forma arbitraria. Y lo que estoy escuchando últimamente en la boca de gente que debería de tener algún tipo de idea sobre esta materia me parece algo preocupante. Por ejemplo, a raíz de este caso, Juan Carlos Monedero le preguntaba a la jueza y alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su programa En la Frontera lo siguiente: denigrando a la víctima, llamándola bicho, llamándola hija de puta. Terrible, terrible. No, bueno, yo creo que hay que hacer algo muy importante ahora, ¿no? Yo no sé, pocas personas se acuerdan, pero a mí me pareció muy interesante. En Francia, yo creo que en el 2005, una cosa así, hubo un enorme asesinato que tuvo unas consecuencias muy grandes, ¿no? Y se llamó el caso Dutroux, y entonces el caso Dutroux, y a partir de ese momento, Francia, como país, decidió que había que revisar su justicia, desde el principio hasta el final, y hubo una gran encuesta parlamentaria en la que comparecieron abogados, fiscales, médicos, ciudadanos, vecinos. De lo que está hablando Manuela Carmena es del caso Dutroux, que empezaría en el 2001, cuando la policía detuvo a un matrimonio acusado de violar a sus hijos menores de edad. Y el juez instructor, pues que era debutante, y la madre, que de nombre era Miriam Badawi, que tenía una serie de problemas mentales, se juntaron y dieron pie a uno de los peores escándalos judiciales de la historia de Francia. A partir de las declaraciones de los dos detenidos y de sus hijos, Bargaud cree encontrarse ante el caso del siglo y detiene hasta 17 personas, acusadas no solo de todo tipo de actos de pedofilia, sino incluso de asesinatos de bebés. Todo era falso. Solo 4 eran culpables. El resto ha pasado meses o años en las cárceles, insultados y maltratados como les sucede en las prisiones a los violadores de menores, hasta el punto de que uno de ellos se suicidó y casi paralizados ante el absurdo de unas acusaciones sobre las que no sabían nada y frente a la cerrazón del juez que descartaba todas las pruebas que pudieran poner en duda sus prejuicios. Y a finales de 2005 aproximadamente, pues la verdad salió a la luz y un tribunal de apelación acabó exculpando a los acusados. Y la sociedad francesa vio de forma horrorizada cómo podía llegar a funcionar su sistema de justicia y las pocas garantías que tenían ante la ley. El caso Dutroux, que usaba como ejemplo Manuela Carmena para señalar el despertar, ¿no?, de un sistema de justicia disfuncional, era la prueba viviente del horror que significa perder las garantías con respecto a la presunción de inocencia que deben prevalecer en todo estado de derecho. Sin embargo, Manuela Carmena parecería que lo utilizase para señalar justamente todo lo contrario, primero justificando y dibujando un estado de alarma desproporcionado. Pues yo creo que ha llegado el momento de hacer una gran encuesta parlamentaria sobre la justicia y las mujeres, ¿no? ¿Qué está pasando? Está pasando algo que no van las cosas bien, no funcionan bien. ¿Qué está pasando? Es terrible la violencia que están sufriendo las mujeres, es extraordinariamente dramática, esto hay que resolverlo. Con una dramatización y una demagogia que no tiene límites para luego lanzar su bomba. Hagamos una gran encuesta parlamentaria, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que los jueces están acostumbrados no a proteger, los jueces penales no están preparados para proteger, están preparados para juzgar, y para juzgar con el principio de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia lo que te obliga en primer lugar es poner en duda lo que te dice el testigo de cargo. Es decir, son dos cosas que no se compatibilizan, pero eso hay que pensarlo con honestidad y hay que decir, no vamos bien, sigue habiendo muchísimas mujeres que mueren, no vamos bien, tenemos que pensar qué está fallando y para eso está el Parlamento, para que estudiemos qué está fallando, ¿no? Por lo visto, los jueces penales pues no estarían preparados para proteger, sino que estarían preparados para juzgar bajo el principio de la presunción de inocencia, y esto de alguna forma entraría en conflicto con la fiebre virulenta alrededor de la narrativa de la violencia contra las mujeres. Básicamente lo que está dejando ver entre líneas, y esta señora es muy inteligente, es que paliar la fiebre de la violencia machista que somete día a día a las mujeres es incompatible con los principios de presunción de inocencia. Y no sé si esta señora es que es muy lista y quiere decir exactamente todo lo contrario a lo que en realidad dice, porque poniendo de estandarte el caso Dutroux y diciendo que hay que dejar hablar a jueces y abogados, yo creo que lo que se conseguiría es exactamente todo lo contrario a lo que se está pretendiendo con esta narrativa hegemónica de la violencia contra las mujeres, la verdad. Se puede llegar a teorizar y decir que incluso a lo mejor la anciana está hilando muy fino por el sentido común. En caso contrario, sería de traca que Carmena
pusiese de ejemplo el caso francés de Outreau, que pone de manifiesto la necesidad de un sistema con garantías que preserve la presunción de inocencia sobre los prejuicios personales de terceros, para luego cargar contra estos mismos principios, insinuando que la mismísima presunción de inocencia es un impedimento para el fin utópico de la seguridad de carácter absolutista para el colectivo de mujeres. O tenemos jueces que juzgan de acuerdo a un sistema de derecho con garantías para los acusados, o tenemos jueces que en vez de juzgar protejan y crean a los denunciantes por encima y ante todo. Jueces que en vez de para juzgar pues estén para proteger, eso sí, para proteger a cualquiera menos al inocente, cuyas condenas pues entiendo que serían daños colaterales asumibles. Porque o tenemos un sistema en el que todos seamos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, o tenemos un sistema en el que todos seamos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Y por el bien de todos, espero que cuando esta majarada termine, cuando este pánico social se acabe y tiene que acabarse, sigamos teniendo el primero. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartir y suscribiros al canal. Y el próximo vídeo hablaré del caso Kavanagh ya sí o sí. Intentaré para finales de esta semana tener una entrevista barra diálogo con Fernando Díaz Villanueva, que me parece un tío súper interesante. Y poco más que decir, gracias a la gente que apoya el canal por PayPal, gracias a los que apoyáis el canal por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros, gracias. Bueno, sí, me gustaría hacer una mención especial para acabar a Juan Carlos Monedero, que en la entrevista con Carmena acabó diciendo lo siguiente. Ahora escucho a jueces cuando hablan sin saber que les están grabando y me escandalizo, ¿no? Este juez llamando a esta mujer bicho, mala puta, te vas a enterar la cara que vas a poner cuando le dé la custodia a tu marido, la ministra Delgado diciendo que Marlaska es un maricón, el chat de los jueces, ¿no? Poco menos que demonizando el pensamiento independentista. ¿Qué hacemos con todos esos jueces? ¿Qué hay que hacer con los jueces? Decía. Tú eres consciente, Juan Carlos, porque sé que eres consciente, de lo rastrero que es que cojan conversaciones hechas en un contexto privado y de confianza distendido y las instrumentalicen como objetivos políticos, sacando de contexto estas conversaciones de donde coño estaban, que es un contexto de confianza y distendido. Te recuerdo que tú formabas parte de las conversaciones de Telegram con Pablo Iglesias que se filtraron a los medios y que decían cosas como la siguiente: con la política de mayorías me pasa lo mismo que con el sexo de mayorías, no me la pone dura. Y tú, Monedero, contestabas: díselo a Mariló después de llamarla a Marilú y hacer un chiste sobre las galletas. A lo que Pablo Iglesias contestaba: la azotaría hasta que sangrase, esa es la cara B de lo nacional popular. Un marxista algo perverso convertido en psicópata. Yo estoy de acuerdo en que estas conversaciones se dan en un ámbito privado y de confianza donde todos nos permitimos más licencias de las que tendríamos de cara al público. Estas charlas y estos mensajes, amparados por nuestra familia y amigos, son de una naturaleza que muchas veces solo aquellos que nos conocen son capaces de entender e interpretar. E instrumentalizar conversaciones sacadas del contexto de la confianza y la amistad es una forma repugnante de hacer política y periodismo. Y con razón, y diciendo algo parecido a lo que yo acabo de decir, os defendisteis en su momento de aquellos ataques absolutamente injustificados. ¿Cómo se puede ser tan cínico y demagogo para salir ahora usando las conversaciones privadas de terceros para hacer la misma canallada que os hicieron a vosotros? Y preguntabas con dos cojones que qué habría que hacer con estos jueces cuando deberías preguntarte sobre qué deberías hacer tú como periodista o profesor o político o lo que coño seas. A la majo, un whisky y a dormir. Y no tengo nada más que decir. Un saludo y hasta otra.